Muy buena vida, pues me estaba fallando la señal ahí donde estaba y me tuve que mover de lugar porque se estaba cortando. Pero bueno, pues me siento ya muy afortunada de poder estar aquí contigo una vez más en esta charla que constantemente nosotros entablamos todos los días, cada día, con la intención clara y específica de que este diálogo te lleve a una mayor comprensión y a un mayor entendimiento de lo que representa para ti mismo el entrar en este conocerte, comprenderte, analizarte para verdaderamente lograr pues una felicidad plena y absoluta, porque la felicidad es una posibilidad a cada momento. ¿Cuál es la situación que no se presenta de manera permanente? La felicidad no llega de manera permanente, es porque realmente no nos damos a la tarea de aquietar nuestros estados de pensamiento e identificar cuáles de ellos representan obstáculos que a través de ese obstáculo nosotros pues no podemos avanzar. Y así es como nosotros nos hemos dado la tarea de estar en esta comunicación contigo desde cualquier espacio que nos sea posible, porque ahora pues ya no tenemos la limitación de nada para poder comunicarnos. Así es que bienvenidos todos los que te vas integrando a esta transmisión. Gracias porque estás aquí conmigo, porque me permite servirte y compartir la enseñanza. Me están dando ganas de estornudar, que se me pase. Y bueno, pues durante el transcurso de la mañana pues ya tuve la posibilidad de comunicarme contigo desde la Universidad del Conocimiento y el Amor. Ahí nos hicimos bolita Rosy y yo en la oficina y tuvimos una maravillosa charla con cada uno de ustedes, que pues para mí el día de hoy, pues al ser un día de celebración y de gozo, porque estamos en esta emoción y esta alegría de saber que no solo pues hoy se cumplen 6 años del programa Ayúdate que yo te ayudaré, sino que además también pues la celebración del grupo, nuestro primer grupo que termina la enseñanza en línea. O sea, tenemos muchas cosas que festejar y es por eso que el día de hoy estuvimos juntas conversando contigo. Sin embargo, pues yo nunca quiero perder la oportunidad de estar en estas charlas en las que nosotros vamos entendiendo. Y bueno, vamos entrando un poco más en materia, que hoy empezamos tarde. WhatsApp estaba caído, mi red estaba fallando y bueno, pues aunque haya todos los tropiezos del mundo, siempre buscamos de todos modos, aunque sea un ratito, pero conectarnos para poder ahora sí que no perder lo avanzado, porque vamos trabajando paso a pasito, vamos poco a poco comprendiendo, y yo sé que para muchos este ratito que te conectas conmigo te representa la oportunidad de entrar en una frecuencia vibracional adecuada. Y fíjate qué importante es que a partir de esta enseñanza nosotros empezamos a descubrir nuestra realidad energética, que tiene un impacto claro y específico, y sobre todo escucha la palabra que voy a utilizar, contundente, en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos permitimos a nosotros mismos dejarnos llevar por un estado vibracional de pensamiento equivocado, todo nuestro entorno se ve afectado por ese estado de pensamiento, y todos lo hemos comprobado. ¿No te ha pasado que te sientes así como, bueno, cuando hace mucho tiempo veo una caricatura que se llamaba El Pato Mala Suerte, y no te ha pasado que cuando estás así como en ese estado negativo todo te sale mal? Por eso hay tantos dichos que dicen: al perro más flaco se le suben todas las pulgas. Al que le está saliendo todo mal, le va peor y le va peor y le va peor, y más cosas le salen mal. ¿Por qué? Tiene que ver con el estado vibracional en el que tú te colocas. Nosotros, a través de la vibración, del pensamiento, de la emoción que nosotros emitimos de manera permanente, generamos ¿qué? Un campo magnético. Y esto tiene que ver con algo científico. No crees que me lo estoy sacando de la manga, que estoy inventando cosas, que es algo místico. No estoy hablando de misticismos, no estoy hablando de fanatismos, estoy hablando de situaciones científicas. Y fíjate cómo la enseñanza siempre ha tenido esta característica. Cuando hablo de la enseñanza, hablo de ¿qué? Pues del conocimiento que nosotros compartimos. Siempre te hemos dicho: obsérvalo, escúchalo, analízalo como un científico. Aquí no se trata de que, que voy a creer a ojos cerrados y que ciegamente la fe de lo que yo te platico, y si ella dice es verdad. No, nada de lo que yo te diga lo tomes como un hecho hasta que no te des a la tarea de la observación y la comprobación. Cuando yo te digo que es una realidad, te lo digo porque lo he comprobado, no porque me lo estoy inventando. ¿Cómo me lo he comprobado? Porque he estado en la observación a través de convertirme en una estudiante. ¿Estudiante de qué? Estudiante de mí misma, estudiante de los efectos, los fenómenos y las situaciones que se presentan en mi propio entorno, estudiante de mis reacciones, de mis emociones, de mis pensamientos, cómo estoy vibrando a cada momento.
Así es que al yo convertirme en un estudiante tengo posibilidades infinitas de decir si es verdad o no es verdad. Y bueno, vamos saludando a los que se van integrando. Por aquí llegó Gloria López, bienvenida Gloria, bienvenido Eugenio Muñoz, bienvenida Socorro Torres, bienvenidos cada uno de los que van llegando. Bienvenido Noyu, Alexander Rizcaneo desde Colombia, un beso, gracias porque me estás acompañando. Gloria López me dice, hola señorita hermosa, hola Gloria, te mando un beso y les empiezo a repartir estrellitas ensalivadas en la frente, libres de COVID, se los aseguro. ¿Por qué digo estrellitas ensalivadas? ¿Quién se acuerda? Cuando éramos chiquitos, bueno, a lo mejor mis mises eran así, pero a mí me tocaba que las mises tenían unas estrellitas que tenían pegamento en la parte de atrás y entonces si te portabas muy bien, le hacían así y te la pegaban. No sé si en otro lado no lo hicieran, al menos la que yo tenía sí le hacía así. Entonces, por eso sí era como que para mí muy determinante que me pusieran la estrellita en la frente y eso quiere decir que me había portado muy bien. Así es que yo a ustedes diario les pongo sus estrellitas en la frente porque llegan, se conectan y están en esta búsqueda de encontrarse consigo mismos. ¿Quién es el beneficiado cuando estás en este diálogo? Pues tú mismo. ¿Quién descubre, quién aprende, quién crece? Yo mismo. Y fíjate qué importante. Porque cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, y hoy quiero hacer mucho hincapié en esto, en el darme cuenta que yo soy un estudiante de mi propia vida, que yo soy un científico cuando estoy analizando, me voy presentando una hipótesis, una teoría, si yo hago esto pasa esto, si yo pienso esto pasa aquello, y entonces al estar en esta observación pues voy aprendiendo, entonces cuando yo tengo tal reacción con tal persona, la consecuencia va a ser tal consecuencia, es decir, si yo tengo un mal modo con el otro, pues claro que el otro me va a contestar de mal modo. Si yo tengo buen modo, puede ser que conteste de buenas o de malas. Eso ya es su libertad. Sin embargo, la sensación en mí será agradable. ¿Cómo te quedas cuando tú tienes un mal modo con alguien más? Y entonces eso, al final de cuentas, se traduce o ¿cómo se dice? El suceso te lleva a que tengas una discusión. Pues entonces te sientes mal por lo que tú hiciste. No puedes controlar lo que hacen los demás, sin embargo en la observación permanente sí puedo controlar mis propias reacciones, mis propias emociones, mis propias sensaciones y es por eso que nosotros estamos constantemente invitándote a que estés en esta observación permanente. No es cansado, es interesante, es emocionante darme cuenta cómo aquello que pensé que nunca iba a poder resolverlo, lo resuelvo a través de estar observándome a mí mismo. Si funciono de esta manera, entonces las cosas me salen bien. Si funciono de tal manera, las cosas me salen mal. Pero es como te decía en alguna ocasión y quiero retomar esta analogía porque ayer se les estaba explicando a mis alumnos del curso de conocimiento de sí mismo y les decía, cuando nosotros somos estudiantes y cursamos una materia y la reprobamos, cuando eres alguien inteligente, al final del curso, si lo reprobaste, vas a entrar en un análisis y vas a decir, pues reprobé porque no hice la tarea, o reprobé porque no asistí a clases, reprobé porque no le entendía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros responsabilizamos a alguien más por haber tronado la materia o por haber reprobado el curso, entonces no resolvemos absolutamente nada. ¿Te has fijado en eso? Que por ejemplo, el que reprueba la materia y dice, la reprobé porque al maestro yo le caía gordo, la reprobé porque estaba muy difícil, la reprobé porque los demás me pedían que me saliera de la clase. Cuando tú no tomas la responsabilidad tú mismo de decir, la reprobé porque yo no hice los pasos necesarios para poder pasarla, pues entonces no resuelves nada. La podrás cursar 1, 2, 10 veces más y no vas a llegar a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque no estás observando qué es lo que puedes cambiar en ti para poder entonces resolver esa situación de pasar esa materia. Una vez que termine el curso y reprobé la materia, el que yo llegue a la conclusión de darme cuenta por qué la reprobé tampoco lo resuelve. Eso solamente me da una concientización. Me da una posibilidad de decir, si yo hubiera hecho esto y esto y esto diferente, el resultado tal vez habría sido distinto. Eso te lleva a una conclusión para que tú te des cuenta de qué es lo que puedes hacer distinto. Una vez que tú haces esa concientización en ti mismo, entonces tendrás la posibilidad, pero vas a tener que volver a cursar la materia y hacer aquello que tú descubriste que tenías que hacer diferente para entonces en la comprobación de los hechos obtener un resultado distinto. ¿Qué pasa con un alumno que reprueba la materia porque se sale de la clase, porque no hace la tarea, porque no escucha al maestro, etcétera, etcétera, etcétera? Y la vuelve a cursar y hace exactamente las mismas cosas, pues el resultado va a ser exactamente el mismo.
Si te das cuenta lo que voy, al estar en esta observación de nosotros nos lleva a nosotros llegar a conclusiones que verdaderamente nos den resultados favorables. Y a través de esta observación puedo yo hacer los cambios necesarios. ¿Qué es lo que nos lleva a no movernos y a no cambiar? Uno de los factores muy determinantes que no nos permiten cambiar es el miedo. Y ese tema es un tema bien profundo y bien importante. Muchos de nosotros no nos movemos porque estamos en la comodidad de pensar, prefiero lo que ya conozco, aunque esté terrible, aunque esté fatal, aunque no me gusta, aunque me lastima, pero esto ya me lo sé. Y entonces prefiero quedarme aquí y no moverme con tal de no tener que enfrentarme a lo que puede haber detrás de la puerta, a lo que puede haber más allá. Porque este temor me permite mantenerme en algo que yo considero mi seguridad, sin saber que al mantenerme en este estado inamovible, lo único que voy a hacer es, ahora sí que hacer que perdure, alargar aquella sensación, aquel estado en el que estoy desagradable. Si no me siento bien, ¿qué me impide moverme? El miedo. Pero el miedo es imaginario. Fíjate cuántas cosas nosotros le tememos sin tener verdaderamente una idea de que vamos a salir lastimados respecto a aquello. Ahora, cuando yo tengo temor, el temor solamente me tiene que servir para analizar, comprender, determinar cómo debo de hacer las cosas. Eso no me debe frenar. Es decir, por ejemplo, en mi caso yo le tengo temor al agua. Todo el mundo ya sabe. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con los medios necesarios y adecuados, pues no sé nadar. Pues claro que si me aviento al mar y si no llevo un chaleco salvavidas, lo más seguro es que me voy a ahogar. Sin embargo, eso no me debe detener de intentar meterme al agua. ¿Qué hago? Con las provisiones o con las previsiones adecuadas, bueno, me pongo un chaleco, con las cosas de manera correcta y me aviento al agua. ¿Por qué? Porque la única forma que tengo de vencer ese miedo es, pues, literalmente aventarme al agua. Y entonces yo he tenido mucha experiencia en ese sentido del agua, porque ese es el temor más grande que yo he tenido que enfrentar. Yo estoy convencida que en mi vida pasada me morí ahogada. Yo creo que yo estaba en el Titanic o algo así, porque de verdad que a mí el agua y sobre todo el agua del mar o del océano, bueno, siento que el corazón se me va a salir de la angustia que me genera. Pero a pesar de ese miedo que yo siento, ¿qué hago? Enfrentarlo. Y entonces no permito que ese miedo me paralice. Y te estoy hablando de un miedo, pero miedo. Entonces, ese es el ejemplo que yo te pueda dar en algo que es más tangible. Bueno, pues lo he intentado con un chaleco salvavidas. Siento de verdad una angustia, pero lo hago una y otra vez para poder, ahora sí que pasar esa barrera que me detiene del miedo y entonces a través del pasar esa barrera descubrir que no pasa nada. Al descubrir que no pasa nada, ¿qué sucede? Que yo tengo la posibilidad de ahora alimentar un estado de pensamiento distinto. Entonces, ¿qué es lo que nos genera el miedo? El desconocimiento, la ignorancia, la estupidez o una mala experiencia que hayamos podido tener. Si tuviste una mala experiencia, entonces ¿qué haces? Aprendes de ella, pero no me voy a quedar para siempre anclado en el miedo. Lo que voy a hacer es, a través de esa experimentación, como ser inteligente que soy, entonces lograr tomar esa información y entonces, ¿dónde la pones? ¿Quién se acuerda? Nosotros ya hemos hablado de esto. Somos 6 conciencias. Somos una conciencia instintiva, conciencia genética, conciencia positiva, que esas son las más básicas, las 3 primeras. Después está la conciencia sutil. Después, ¿cuál? La conciencia inteligente y la universal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo para eso tengo una conciencia positiva que se va alimentando de que precisamente toda esa información que me lleva a darme cuenta lo que sí y lo que no. En mi conciencia positiva yo tengo la posibilidad de registrar, si yo pongo la mano en el fuego me voy a quemar, no lo haré más, seré cuidadoso. Si yo golpeo a alguien me la va a devolver, no lo haré más. Ahí es donde yo voy aprendiendo a través de la experimentación. Esa información me lleva a que yo pueda hacer de mi vida algo distinto. Cuando nosotros no funcionamos a través de ir alimentando esta información en nuestra conciencia positiva, pues entonces, ¿qué va a pasar? Claro que tengo miedo, porque una y otra vez caigo en el mismo error, porque una y otra vez caigo en las mismas cosas. ¿Cómo voy a evitar de salir lastimado una y otra vez aprendiendo de la experiencia? Por eso no quiere decir que no voy a experimentar, eso no quiere decir que no me voy a mover, porque solamente un árbol se mantiene plantado sin moverse y aún así el mismo árbol tiene cambios, florece, da frutos y va creciendo. Así nosotros, pero la posibilidad que tenemos nosotros de movernos al ser
energía inteligente nos da toda la gama de alternativas para poder aprender a lo largo de nuestra vida. Entonces, el miedo es algo que tenemos que empezar a hacerlo consciente y sobre todo darnos cuenta que no es real. El miedo es una idea, un estado de pensamiento que se ha generado y que en muchos de nosotros, fíjate nada más que interesante, lo tenemos ya heredado genéticamente y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo ya heredé esta sensación de miedo, ni siquiera sé por qué la tengo. Tenemos miedo a tantas cosas que desconocemos simplemente por el hecho de que las desconocemos sin que necesariamente nos representen un riesgo o un peligro. Evidentemente existen riesgos y peligros de los que sí nos debemos proteger y que estamos diseñados para temerle, pues claro, para preservar nuestra vida. Pero no es lo mismo tener miedo de un riesgo inminente. Si estoy viendo un león o un tigre que va a saltar y me va a dañar, pues bueno, para eso tengo mi conciencia instintiva. La conciencia instintiva que hace preservar la vida, protegerse a sí mismo ante la posibilidad de decir, aguas, yo me necesito mantener vivo porque a través del poder estar en este físico y preservar la vida es como yo voy a poder entonces aprender, es como voy a poder comprender y entonces verdaderamente lograr el objetivo para el cual yo nací. Nacimos para algo claro y específico, absolutamente todos, ¿eh? Eso sí te lo digo así, con la certeza clara y absoluta. Todos nacimos con un objetivo personal, individual. Tampoco nuestros objetivos están ligados de manera directa o de manera inamovible a otra persona. Nos encontramos con esos otros porque juntos podemos avanzar y trabajar. Y son mis oportunidades para que yo logre mi objetivo personal. Sin embargo, mi objetivo personal no depende única y exclusivamente del otro con el que yo me cruzo. No depende ni de la pareja, no depende de los hijos, no depende de los padres, no depende de ninguno de los que te rodean. Los padres te representan la oportunidad de vida para que vengas a cumplir el objetivo por el cual tú estás aquí. Por ese objetivo tú lo trazaste y lo diseñaste para ti mismo de una manera clara, específica y fíjate, en libertad absoluta. Sin embargo, la mayoría de las veces el miedo a movernos es el que no nos permite descubrir el objetivo por el cual nosotros nacimos. Entonces, ¿qué sucede? Que se me va la vida anclado en los mismos estados de pensamiento, en las mismas formas de accionar, en las mismas formas incluso ancestrales de ser, porque como todos en mi familia fueron así, pues yo vuelvo a ser así y entonces, pues es que eso es lo que conozco. Todos, por ejemplo, vamos a imaginar que eres un hombre que dominó a su esposa a través de la violencia, con golpes, con maltratos, con gritos, porque aprendió a partir del ejemplo de su padre que a las mujeres se les maltrata y se les domina y se les insulta porque si no, entonces pierden tu respeto. ¿Cuántas veces hemos visto esa historia? O eres una madre que aprendió que a través del maltrato controla a los hijos. Los hijos no aprenden de otra forma más que a golpes. Entonces eso lo que va a hacer es que se va a heredar de generación en generación en generación hasta que venga alguien que tenga la valentía de decir, yo lo quiero hacer diferente, me estoy arriesgando, a lo mejor si yo no les pego a mis hijos no me obedecen, pero quiero descubrir qué otras formas hay para funcionar y qué otras formas hay para educar y qué otros métodos puede existir y entonces el día que llega el valiente que se atreve a romper el esquema y que a lo mejor todos en la familia enseñaron a sus hijos a golpes y lo ven y dicen, qué débil, ¿por qué? ¿Cómo se atreve a enseñarlos de manera distinta? Pero ese que se atreve a cortar de raíz y de tajo aquella enseñanza que está viendo que no lleva más que a generar más violencia, más de lo mismo, entonces ese que se sale totalmente de la caja, ese es el que tiene la posibilidad de hacer el cambio. Entonces, después de generaciones y generaciones y generaciones que aprendieron a través de la violencia, viene uno que rompe con todo, enseña a través del amor y entonces sucede que estos hijos que él o ella educó a través del amor tendrán posibilidades ahora de educar a las próximas generaciones de una manera diferente. ¿Te fijas la importancia de empezar a darnos cuenta que nuestros miedos son algo con lo que no debemos cargar para siempre, que tenemos que empezar a identificarlos y movernos? Tengo miedo de cambiar de trabajo porque me implica estar en un lugar desconocido, porque me implica cambiar de espacio, porque me implica estar con otras personas, porque me implica aprender cosas nuevas que a lo mejor no las voy a saber dominar. ¿Qué pasa si se me hace complicado llegar? ¿Qué pasa si no encuentro transporte y se me hace cansado? ¿Qué pasa si al final no me gusta el entorno en el que estoy? Las posibilidades de todo lo que puede salir mal siempre están ahí, en cualquier situación. Tengo miedo
tener una pareja, porque qué tal que nos llevamos mal, qué tal que me enamoro y me deja querer, qué tal si se va y me abandona, qué tal. O sea, las alternativas para que las cosas te generen angustia, miedo, intranquilidad están ahí siempre. ¿De dónde vienen? De nuestros estados de pensamiento. Y muchos de esos estados de pensamiento, es lo que te explicaba, ni siquiera vienen de mí mismo, porque desde que era niño ya lo sentía, cuando no había tenido toda esta experimentación. Entonces, ¿de dónde llegó? Llegó desde mi herencia genética. Entonces está en mis células ya implícito este miedo o esta emoción que yo heredé, que ni siquiera entiendo el por qué lo tengo, pero ahora es mi responsabilidad hacer este cambio y romper con este miedo. Tengo familia, tú puedes pensar, nadie en mi familia jamás lo hizo de esta forma. No, tú puedes ser el primero, pero puedes ser el pionero, puedes ser el valiente, puedes ser el que pueda romper con las cadenas que han arrastrado todas las generaciones en tu familia porque no se atrevieron a hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué los frenó? El miedo. El miedo no sirve, el miedo no es real, el miedo no abona y el miedo no te da ninguna posibilidad de que tú puedas avanzar y crecer en tu propio objetivo personal y en tu evolución. Que para eso naciste, para poder lograr ese cambio en ti mismo. Y a través de hacer el cambio en ti, tienes posibilidad de hacer el cambio en toda tu estirpe, en todos los que te rodean, porque a través del ejemplo, ellos te pueden observar y entonces accionar. Y vamos a ver quién anda por aquí, que se andan conectando y me andan saludando. Y ya llegaron un montón. A ver quién está. Ya había saludado a Socorro, a Nala, Energy Soler, bienvenido. Alicia Vázquez, Gloria López ya la había saludado. Socorrito Torres me dice buena vida, me pone el hashtag yo soy un coa. Soy Sebastián. Sebastián, amor mío, qué gusto verte por aquí. Hoy se ve muy linda con su bluso vestido gris. Y que me dice buen fin de semana. Hoy traigo blusa. Me puse blusa y es azul, Sebastián. Se me hace que se ve gris, yo creo, por el tono de la luz. ¿Quién más está aquí? Sandrita Puente, Luz Elena Hernández, bienvenida seas. Me dice Luz que muy buena tarde y lindo fin. Sandra, muy buenas tardes, mi linda maestra. Bella enseñanza, llena de amor. Lindo día y fin de semana. Un gran abrazo para ti también. Gracias porque están. Mi bellísima maestra, me dice Trini, bella tú que estás aquí, me estás acompañando. Luz dice, gracias por tu plática. Gracias a ustedes, porque si ustedes no llegan y se conectan y me acompañan, pues esto no fluye. Y la verdad es de que para mí es maravilloso poder estar en esta charla y en esta convivencia en la que este discernimiento nos sirve tanto a ti como a mí. Porque esta es la palabra que verdaderamente nos sana a unos y a otros al entrar en este discernimiento. Y bueno, Trini Ureña, Alicia Vázquez, Dora Cruz, Martina hasta Chicago. Hello, chulita, hello, reina. Qué gusto verte por aquí. Ya me entregaron mi tacita hermosa que está así toda linda, dorada, que hice Chicago y estoy emocionada. Ya me la estrené hoy en la mañana con un cafecito y me acordé mucho de ti porque vi todas esas fotos hermosas que se tomaron tú y Rosy. Gracias porque estás aquí, me da mucho gusto verte y saludarte, aunque sea a distancia. Marco Ramírez, bienvenido seas Marco. María Estela Pera. María Estela me dice, me pone el hashtag en que te puedo servir, hashtag yo soy un coa, y un mega abrazo, mi hermosa maestra Abril, un mega abrazo para ti, amor mío, que hoy seguimos en el festejo del grupo que terminó el curso de conocimiento de sí mismo. ¿Y quién más está? Perita me dice, hola maestra Abril, buen fin de semana, buena vida. Hashtag en que te puedo servir, yo soy un coa. Qué bonita blusa, luce muy fresca y juvenil. Bueno, pues ¿qué creen? Se acabó la época de los suéteres, ya empezamos ahora sí con la primavera que ya la tenemos encima y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que cualquier clima, cualquier estación, cualquier temporada del año en nuestra vida tenemos la posibilidad de recibirla con los brazos abiertos y con la alegría de saber que mientras haya vida, lo demás es lo de menos. Y bueno, pues es así como yo te estoy llevando hoy a este discernimiento hablando de ¿qué? Del miedo. El miedo es un estado de pensamiento que no sirve, no nos ayuda porque lo único que hace es mantenernos literalmente, ¿cómo te visualizas o cómo visualizas a alguien cuando te dice que tiene miedo? Te paraliza.
literalmente te paraliza. Y entonces al paralizarte en el sentido literal y en el sentido energético y en el sentido que como puede ser físico, también puede ser hipotético, te paraliza y no te permite avanzar, no nos permite hacer cambios en nosotros mismos. Y si nosotros estamos diseñados para hacer el cambio en nuestra vida a través de todo aquello que nos lleva a mejorar, a redescubrir y descubrir cosas nuevas en nuestra vida, pues ¿qué pasa? Que si no me muevo, no me entero. Y si no me entero, pues no puedo hacer los cambios necesarios. Y así es como sucede que el ser humano tiene que empezar a enfrentarse a sí mismo para poder descubrir qué hay más allá. Yéndonos todavía más al pasado, ¿qué pasaba cuando el ser humano encontraba una cueva, encontraba dónde sembrar y dónde cosechar, pero resulta que ya venía el cambio de clima y no podía permanecer ahí? ¿Por qué? Porque no iba a tener los medios para alimentarse. Así tuviera miedo de investigar qué había más allá en el horizonte, pues vamos a tener que movernos. ¿Por qué se tenía que mover? Pues así es como tuvo que aprender a migrar por la necesidad de preservar la vida y preservar la especie. Si aquí el río se secó, si aquí la tierra ya no da más porque ya no es fértil, ¿qué tengo que hacer? Moverme. Si esta cueva ya no me funciona porque ya no cabemos, porque la familia creció, entonces si ya no hay animales que cazar, entonces ¿qué tengo que hacer? Moverme. Es la naturaleza del ser humano estar en esta búsqueda permanente y enfrentar los temores que tenga que enfrentar para poder a través de esa búsqueda cambiar, crecer, evolucionar y entonces verdaderamente nacer a una verdadera inteligencia. Muchas cosas que hacemos en nuestra día a día nos generan miedo. Efectivamente, hay muchos peligros, pero cuando nosotros nacemos a una conciencia inteligente, a un análisis, a una observación, pues nos protegemos a nosotros mismos de los peligros en la acción razonada, analítica y también en un pensamiento que genera para mí un campo magnético distinto. Si yo sé que existen áreas en mi ciudad en donde puedo ser asaltado, bueno, pues si no tengo la necesidad de estar ahí, no voy a estar a medianoche como mujer sola en un espacio en donde yo estoy en un riesgo permanente. Sin embargo, eso no significa que voy a estar todo el tiempo encerrada en mi casa. Si vas viendo la diferencia, no voy a buscar riesgos innecesarios, pero tampoco me voy a mantener inerte e inmóvil cuando tengo posibilidades infinitas de ver qué hay más allá. Y así es como el ser humano ha logrado este crecimiento a través de la búsqueda de qué hay más allá. Esa búsqueda nos ha llevado a decir, bueno, quiero ver qué hay en las estrellas, quiero ver qué hay en otros planetas, quiero ver qué hay en el universo, quiero ver qué hay en el fondo del océano, quiero ver qué hay en la cima de la montaña, pero nos ha faltado conquistarnos a nosotros mismos y decir, quiero ver qué hay dentro de mí, quiero ver hasta dónde puedo llegar, quiero ver qué tanto puedo cambiar, quiero ver qué tanto puedo aprender, porque nos mantenemos en un estado de temor. No siempre es comodidad, en algunas ocasiones tiene que ver con la comodidad, pero muchísimas más veces tiene que ver con una sensación de temor, que siento que no voy a dar la talla, que siento que las cosas van a salir mal y entonces me mantengo en el temor del cambio. Por eso existe un dicho que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Está basado en ¿qué? En el miedo a buscar cosas distintas y entonces verdaderamente poderme realizar. En mi caso personal, yo te lo puedo decir, yo tenía pánico el día que tuve que salir de mi casa. Tenía 16 años, imagínate. Entonces, en el momento que mis padres dicen, tienes que ir porque vas a estudiar en el extranjero y queremos que aprendas otro idioma, etcétera, etcétera. Era el sueño de mi papá, que yo aprendiera otro idioma. Entonces, me consiguieron una escuela, me empacaron mis maletas y te vas. Y entonces muchos de mis amigos me decían, pues no te vayas, resístete. Pero yo sabía que mis papás estaban proponiendo algo que era un beneficio para mí. ¿Sabes la cantidad de miedos que yo tuve que enfrentar? Verme en una casa ajena, con una familia que no conocía. Porque aunque la familia era del jefe de mi papá, pues yo a ellos no los conocía, nunca los había visto. El señor y mi papá, pues ellos estaban en comunicación permanente, pero yo no los conocía. Entonces, para mí eso fue un miedo muy grande que enfrentar, y especialmente porque yo lo traigo implícito en mí, el miedo.
siempre fui miedosa y he tenido que trabajar mucho en mí misma para quitarme todos esos miedos. Tenía infinidad de miedos. Te conté un día, hasta tenía miedo a hablar frente a las personas. Imagínate cuántos miedos he enfrentado. Entonces, ¿cuál fue el resultado de aquellos infinidad de miedos que tuve que enfrentar cuando me fui a estudiar fuera? Pues un crecimiento personal. Si yo no me hubiera atrevido a enfrentar esa situación de vivir en otro país, con otra familia, en otra escuela, con gente que ninguno hablaba el mismo idioma que hablaba yo, me hubiera quedado estancada en una ciudad en donde me hubiera perdido la posibilidad de aprender infinidad de cosas y pues a lo mejor no estaría aquí el día de hoy hablando contigo. Todo eso ha generado una serie de efectos, ¿sí?, que me han llevado a poder hacer de mi vida algo diferente. El de enfrentar un solo miedo te lleva a tener un resultado distinto que si te mantienes anclado a lo que tú crees conocer, porque en realidad no lo conoces, es una idea falsa de seguridad y entonces me mantengo en lo que es aparentemente conocido. ¿Cuánto de tu vida puede cambiar? ¿Cuántas relaciones están en un estado constante de dolor y de tristeza y de sufrimiento en las parejas, pero simplemente por el miedo a hacer el cambio no te atreves a moverte? Te mereces el universo entero, te mereces la alegría, la plenitud, la felicidad, te mereces toda la belleza que existe allá. El temor no lo buscas, por el temor no estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo. Enfréntate a ti mismo con inteligencia, con capacidad de darte cuenta que está en ti la posibilidad absoluta de brincar ese miedo que solamente es una barrera y entonces descubrir la maravilla de la maravilla que existe dentro de ti. No sabía que era capaz de esto y ahora descubro que soy capaz. Y entonces al poder enfrentar esa barrera del miedo, te das cuenta que había en ti una gran inteligencia, que había en ti un gran valor y una gran determinación. Y cuando descubres eso en ti mismo, entonces te das un regalo que nadie más te puede dar. El decir, no sabía que podía y pude. No me imaginaba que tenía esta capacidad. Y entonces llega el festejo, el regocijo y la certeza. Porque el haber brincado este miedo te va a dar las herramientas necesarias para que brinques no solo otro, sino 100 miedos más. ¿Te das cuenta de lo importante que es? Y que tu vida cambie por completo, porque me atrevo a cambiar de trabajo, me atrevo a cambiar de casa, me atrevo a cambiar de ciudad, me atrevo a cambiar yo mis ideas equivocadas, mis estados de pensamiento que me habían estado lastimando toda la vida. Lo más importante es eso. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a hacer el cambio en mí para darme cuenta que estas ideas que me mantenían anclado a este estado de pensamiento negativo eran innecesarias, que había algo más ahí? Y entonces te puedes convertir en Juan Salvador Gaviota, volar alto, abrir tus alas y darte cuenta. Estaba ahí y no lo veía solo porque tenía miedo. Es la invitación del día de hoy. Que enfrentes ese miedo y te des cuenta que el miedo no es real. El miedo simplemente es un estado de pensamiento heredado, aprendido en mí. Y que yo tengo la posibilidad, así como aprendí y heredé aquello, también tengo la posibilidad de reeducarme a mí mismo, generar un nuevo archivo mental que tenga el valor, la certeza y el coraje para hacer los cambios y salir adelante. Sí se puede, es una realidad. Te lo digo porque yo lo he vivido y lo he experimentado y conozco muchos que lo han logrado. Y estoy aquí siempre para acompañarte y responder cualquier duda que pueda surgir. Y bueno, pues ¿quién más está? Por aquí llegó Juan José Alejandre y me dice, me pone los hashtags en que te puedo servir y yo soy un COA. Me dice, muchas gracias por esta clase tan interesante, maestra Abril, y como siempre luce preciosa y linda blusa. Muchas gracias, gracias por sus cumplidos, que son sus ojos amorosos que siempre ven en mí la belleza que existe dentro de ustedes mismos. Y bueno, pues Juan José, te perdiste la clase de ayer que fue el cierre y estuvo extraordinariamente bella. Hicimos una mecánica hermosa y bueno, tuvimos la posibilidad de cantar y regocijarnos porque llegamos a una meta. Sin embargo, eres parte de ese éxito y de esa alegría y te felicito porque has hecho un trabajo impecable y extraordinario. Y bueno, pues así, el día de hoy vamos a disfrutar el fin de semana con la certeza de que tenemos la posibilidad de lograr todo aquello que nosotros nos propongamos. Sin miedo, con certeza, con seguridad, con tranquilidad, con la satisfacción de saber que cada paso que doy me lleva a mejorar mi propia realidad. ¿Cómo la ves? Esa es la invitación. Haz de tu vida algo
maravilloso, lleno de alegría, de valentía, de tranquilidad, de aceptación, de felicidad. Haz de tu vida algo maravilloso. Haz de tu vida una muy buena vida. Hasta luego.